Hoy vamos a hablar acerca de la restitución. Es muy importante la restitución. Dice la palabra de Dios, todos vamos a buscar en Isaías capítulo 1, 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hecho. Pero vamos a hacer énfasis solamente en el versículo 17, que dice restituir al agraviado. Vamos a restituir, vamos a hablar acerca de la restitución. Bueno, pues vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos, Señor, y te bendecimos porque grandes y maravillosas son tus obras. Gracias porque nos permites estar en este lugar. Ayúdanos a meditar lo que dice tu palabra y que estas verdades bíblicas podamos aplicarlas en nuestro diario vivir. Ayúdanos a hacer cambios en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra restitución tiene que ver con devolver a la persona lo que nos prestó. La palabra restituir tiene que ver también con entregar a la otra persona lo que nos prestó, pero en buen estado, no roto, no no después de haberlo usado, a lo mejor sufrió algún desperfecto y nada más También la palabra restituir tiene que ver con algo del alma, algún sentimiento, algo que tiene que ver con alguna área también de manera personal en la vida de la otra persona. Ahorita vamos a hablar acerca de ello. Fíjense, hermanos, que la restitución es un principio de justicia social y una muestra de arrepentimiento hacia el agraviado, hacia la persona que ofendimos o hacia la persona que nos prestó algo y no lo hemos devuelto. Y quizás a lo mejor ya se nos olvidó y la saludamos y la persona nada más se nos queda mirando y está esperando que digamos algo, pero ni siquiera le ponemos atención. La palabra restituir significa devolver, restaurar. Es el proceso de poner algo en el estado en el cual se encontraba con anterioridad. Regresar una cosa a su dueño, hacer que el individuo vuelva a su sitio de origen. Este es muy importante. El tema de hoy, entonces, se titula restituir al agraviado. Y en la Biblia encontramos un pasaje que nos va a traer luz a esta enseñanza. Vamos a ver el Evangelio de San Lucas, capítulo 19. ¿Cuántos han escuchado o han leído la historia de Jesús y Zaqueo? Varios, ¿verdad? Bueno, en este pasaje nos habla acerca de Jesús. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Versículo 2 de San Lucas 19. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo a Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose
yo en tu casa. Entonces él se puso contento. Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Eso es lo que la gente pensaba, decía. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, el solo hecho de que el Señor Jesús entrara a la casa de Zaqueo, Zaqueo se puso contento, porque a él lo menospreciaban, a él no lo querían porque era el cobrador de impuestos y le hacían el feo, y también era pequeño de estatura, entonces se imaginan cómo lo trataban. Pero Jesús no se fijó en eso. Él sabía la necesidad de Zaqueo, él necesitaba de Dios, él necesitaba reconocer su situación. Y cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, no le dijo Jesús a Zaqueo: Zaqueo, tendrás que devolverle a todo lo que le has robado. Zaqueo, tendrás que ponerte a cuentas. Zaqueo, fíjate que la gente habla mal de ti. No, no le dijo nada. Él estuvo platicando con Zaqueo, con las personas, acerca del amor de Dios, acerca de las maravillas. Era tanto el impacto, era tan fuerte la presencia de Jesús en ese lugar, que Zaqueo no pudo más. Y Zaqueo lo dijo, se paró y dijo: arrepentido. ¿Y eso qué significa? Que Zaqueo estaba arrepentido de la manera en cómo había vivido, de cómo había actuado, y su arrepentimiento lo llevó a hacer restitución por el agravio que hubiera hecho hacia alguien. El solo hecho de estar en la presencia de Dios, amados hermanos, nos va a hacer cambios en nuestra vida. Cuando uno está en la presencia de Dios, adorándole, buscándole de todo corazón, hermanos, salimos diferentes, salimos con una mentalidad de hacer cambios en nuestra vida, de adorarle, de servirle, de hacer otras cosas que Dios quiere que hagamos. Pero es en la presencia de Dios como hay cambios. Zaqueo, en este pasaje, no solo necesitaba pedir perdón, él hizo algo más, y eso tiene que ver con el perdón. El arrepentimiento te debe de llevar a hacer cambios. Cuando tú le pides perdón a alguien, la otra persona necesita perdonarte, pero también necesita ver cambios en tu vida. Necesitas saber y notar que realmente estás arrepentido. Esto es muy importante. Hablando de la restitución, vemos que Zaqueo acá él se refiere a algo físico, pero también de manera general podemos usar este ejemplo para otras cosas. Un ejemplo para todos, que los niños van a entender. Si en algún momento estamos jugando fútbol, nos ponemos a jugar una cascarita, dicen por ahí, de fútbol, allí en la calle, y de repente le pegamos al balón y sale para otra dirección, y le pegamos a la ventana del vecino, la ventana se rompe, sale el vecino, y a ver, niños, ¿cuántos de ustedes alguna vez han salido corriendo? Bueno, en lugar de salir corriendo, ¿qué hacemos? Nos quedamos ahí esperando a ver quién sale, y sale el vecino y dice: a ver, ¿qué pasó? Y quizás a lo mejor le decimos, porque así son los niños: fue él, dice, fue ella. Pero no, lo que debemos hacer es decirle al vecino, y a veces lo hacemos, ¿no? O normalmente decimos esto: disculpe, señor,
estábamos jugando y no fue nuestra intención, le pegamos al balón y salió por otro lado. El vecino dice, sí, está bien, los disculpo, los perdono, pero la ventana estaba bien, el vidrio no estaba roto. ¿Quién va a pagar lo del vidrio? ¿Sí me estoy explicando? Restituir es, en este caso, pagar el daño. Entonces la ventana no estaba rota, así es que vamos a cooperar y vamos a cambiar el vidrio que está roto por uno en buenas condiciones. Otro ejemplo, en la escuela, le decía yo a los niños, de repente se te olvida algún material y pides prestado un lápiz, pides prestado algo a tu compañero, tu compañera, y después no se lo devuelves o se lo devuelves ya en malas condiciones. ¿Qué tienes que hacer? El niño dice, maestra, maestro, mire, le presté el lápiz o le presté algo a mi compañero, mire cómo me lo entrega. Y no basta nada más, a ver niño, pídele perdón, a ver, discúlpate con tu compañero, no. Tendrás que comprarle uno nuevo. ¿Sabes qué? Pues ese lápiz que ya está así, que te prestaron y no estaba en esa situación, llévatelo a tu casa y mañana vas a tenerle uno nuevo a tu compañero. Eso se llama restituir, porque si no se hace, entonces el otro alumno, el compañero queda lastimado y dice, no, pues es que yo presto, me piden que preste, pero no me los entregan bien. Es un ejemplo muy claro. Vamos a ver, en la Biblia nos habla de una situación en la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Filemón era un hombre rico, era un hombre que tenía esclavos, pero pasó algo. Fíjense, el apóstol Pablo, Filemón capítulo 1, bueno, nada más es un versículo, un capítulo, Filemón 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y vemos en el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quiero hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hermanos, Onésimo era un esclavo,
Y él había hecho algo indebido y él tenía miedo de que su amo, Filemón, le hiciera algo grande. En aquel entonces los amos tenían esa libertad de castigar a sus esclavos e incluso de matarlos. Y entonces Onésimo sale huyendo de la casa de su amo, de Filemón, y se va lejos a otro lugar. Pero en ese andar, después de mucho tiempo, él se convierte al Evangelio. Él conoce a Jesucristo como su Salvador y empieza a servir en el ministerio, empieza a apoyar al apóstol Pablo. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo le dice a Onésimo, le empieza a hablar acerca de su situación pasada y le dice: Onésimo, tú estás sirviendo, tú me estás apoyando, pero hay algo que tienes que arreglar. Tienes que regresar con tu amo, tienes que pedirle perdón y tienes que volverte a poner a su disposición, a sujetarse, a estar sujeto a él. Y Onésimo no quería, dice: es que me va a matar, es que me va a castigar. Y el apóstol Pablo le dice: no, Filemón ahora también es cristiano, él ha conocido a Dios. Yo también conozco a Filemón, he vivido, he estado hospedándome en la casa de él. También él ha apoyado nuestro ministerio. Así es que tendrás que pedirle perdón, tendrás que restituir lo que hayas hecho o decirle que te perdone y que nuevamente te pones a la orden de él. Y vemos cómo esto, hermanos, es muy importante entenderlo. Quizás la situación de Filemón y Onésimo, cuando no conocían a Cristo Jesús, eso sucedió, de que Onésimo faltó a algo, tomó algo, hizo algo indebido y se escapó. Pero vemos después cómo ya Filemón, siendo cristiano, y Onésimo, esto no fue así como que, bueno, pues ya son cristianos, ya déjenlo. Eso fue en el mundo, en el tiempo pasado. Eso sucedió cuando no eras cristiano, eso sucedió cuando no conocías a Dios. Ya en Cristo somos libres, así es que borrón y cuenta nueva. No, hermanos, en este pasaje el apóstol Pablo le dice a Onésimo: eso que tú hiciste antes de convertirte al Evangelio, tendrás que asumir las consecuencias de tus actos, y ahora vas a tener que regresar. ¿Pero cómo? Pero yo ya soy libre en Cristo. ¿No dices que somos libres en Cristo? Sí, pero hay una situación legal contigo. Tú eres el esclavo de Filemón legalmente. Vas a tener que irlo a visitar. Y él tiene que regresar, pero le pide al apóstol Pablo: ayúdame. Y el apóstol Pablo sabiamente le escribe la carta a Filemón. Hermanos, cuando yo leí este pasaje me quedé pensando y me impactó tanto que dije: Dios mío, hermanos, el hecho de conocer a Cristo Jesús, el ser salvos, no nos hace libres de pagar las deudas antes de conocer a Cristo, de restituir a las personas que hemos agraviado antes de conocer a Cristo. Al contrario, el hecho de ser salvos nos debe mover a arreglar nuestra situación, a ponernos a cuentas. El apóstol Pablo le enseñó esto a Onésimo. Me quedé pensando, digo: Señor, ayúdame a recordar lo que tengo que hacer. Si tengo que restituir, aunque ya hayan pasado años, aunque ya hayan pasado, quizás a lo mejor ya hasta ni viva la persona, pero o ya no esté en el lugar donde antes vivía, pero Señor, ayúdame. Ahorita vamos a ver qué podemos hacer, porque alguien me preguntaba hace un momento:
¿qué sucede cuando ya murió esa persona? ¿Qué podemos hacer? Ahorita vamos a ver eso. Pero es algo tan impactante, hermanos. En una ocasión, fíjese, un hombre mató a otra persona y huyó a otra ciudad, a otro país. Y estando en otro país, él se convierte al Evangelio. Y al leer esta epístola del apóstol Pablo a Filemón, él se acercó con el pastor y le dice: pastor, ¿qué debo hacer? Yo salí huyendo de mi pueblo porque hice algo indebido y aquí he vivido por muchos años, pero este pasaje impactó mi vida. El pastor le dijo: tendrás que regresar a tu comunidad. Pero yo ya le pedí perdón a Dios y Dios me ha perdonado. Sí, Dios te ha perdonado, pero tendrás que ponerte ante las autoridades, presentarte ante las autoridades para que asuman las consecuencias de tus actos. Si esa persona ya falleció, quizás tú no puedes restituir la vida de esa persona porque ya murió, pero cuando se nos habla de restitución, tendrás que probablemente pagar la pena en la cárcel, 15, 20, 25 años, no lo sé, pero ora a Dios para que las autoridades también tengan misericordia de ti, pero tendrás que regresar. Fíjense qué interesante. Debemos ser responsables y restituir cualquier agravio que hayamos cometido o algún daño, hermanos. Esto es muy importante. Ahora, vamos a ver algunos pasos para la restitución. En la Biblia nos enseña en el libro de Números, capítulo 5, versículos 5 al 8. Además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de la expiación, con el cual hará expiación por él. En este pasaje aprendemos 6 cosas. Primeramente, que el daño que se causa a una persona al haberle defraudado, es también un daño que se hace al Señor. Hermanos, la Biblia dice que todo lo que nosotros hacemos, incluso habla de los pequeños, dice que aún a los más pequeñitos, si se les maltrata, se les trata mal, Jesús dice: a mí me lo haces. Pero también nos menciona, si visitan al que está en la cárcel, al huérfano, a los que están en el hospital, al enfermo, si ayudan a la viuda, al forastero, me lo estás haciendo a mí. Y entonces el Señor les menciona que es pecado no restituir, que el daño que se causa a una persona al estar debiéndole algo o haberla defraudado, es también un daño que se le hace al Señor. Y esto no solamente tiene que ver con objetos, sino también tiene que ver con la reputación de la persona, tiene que ver con su dignidad, porque a veces, hermanos, en la escuela sucede, a veces en el trabajo, por envidia, porque vemos que la otra persona ya va sobresaliendo. ¿Y qué hacemos? ¿O qué hacen las personas? Con tal de que la persona no sobresalga, que no le gane, habla mal de la otra persona, la calumnia, levanta falsos, y eso es pecado, porque está dañando su reputación, está dañando su testimonio. Pero también a veces en la escuela, por envidia,
No, la acusamos a la persona ante el maestro, profe, es que ella hizo esto o él hizo eso, y no es cierto. Pero lo acusamos de que copió, lo acusamos de que hizo algo mal. Entonces, debemos de entender eso. ¿Qué es pecado? Es un pecado grande y Dios dice que debemos de arrepentirnos. Número 2, que hay culpabilidad por el daño causado y debemos asumir las consecuencias de nuestros actos. Esto es importante, ¿sí? Es decir, no nada más es como que no pasó nada y perdóname, sino si tengo que restituir, si tengo que componer, si tengo que mandar a arreglar, lo voy a hacer. Miren, hermanos, tristemente, en los matrimonios, a veces se les olvida del pacto matrimonial, a veces el esposo o la esposa son infieles, el esposo es desleal a la mujer de su juventud, la esposa, y hay ocasiones en las cuales necesitan hablar, y a veces el esposo, la esposa habla y dice perdóname por lo que pasó, y la Biblia nos habla de que debemos de perdonar porque eso trae sanidad, trae libertad, pero sabe una cosa, se debe también restituir. ¿Qué significa? Que la persona dice la persona que ofendió, le pide perdón a la ofendida, perdóname, y la otra persona dice sí, te perdono, pero dice, pero ya no me tratas como antes, si ya me perdonaste, ¿por qué no volvemos a ser como antes? Y no se puede, hermanos, se debe de restituir. ¿Qué es lo que se perdió en este caso? No fue un objeto, no fue dinero, pero se perdió la confianza, se perdieron valores como la confianza, como el respeto, como la dignidad. Y a veces el esposo quiere que la esposa sea como él, como antes, y la esposa dice, es que yo quiero saber si realmente estás arrepentido, yo quiero que me vayas mostrando tu comportamiento, porque tú nada más dices perdón y actúas como si no hubiera pasado nada y estás tranquilamente y no. Y esto es muy importante, hermanos, en el matrimonio muchas veces se lastiman los cónyuges y sí es importante perdonarse, Dios quiere que nos perdonemos, pero también es importante restituir la confianza, el respeto. Todos hemos escuchado esta frase que dice, la confianza y el respeto se ganan. Así es que a veces la esposa o el esposo están lastimados, no saben si les van a volver a engañar, si van a volver a serles infiel, si va a continuar con ese tipo de vida, y entonces ellas necesitan saber si realmente la persona está arrepentida y debe demostrar con sus hechos que realmente lo está. Eso se llama restituir, es decir, está bien, es decir, bueno, está mal, pero lo que él debe de decir, entiendo lo que tú me estás pidiendo, está bien, voy a cambiar, voy a hacer cambios que demuestren que estoy realmente arrepentido, voy a tratar de volver a recuperar tu confianza, tu amor, tu respeto, tu admiración, porque cuando alguien falla, hermanos, se pierde incluso el respeto, no tiene autoridad moral la persona, entonces se debe de restituir. La confesión es necesario. Mientras no se dé la confesión, no existe verdadero arrepentimiento y tampoco perdón. Es decir, la Biblia dice en su palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, no basta nada más con confesar y decirle a la otra persona, perdóname. Tienes que apartarte, es decir, tienes que hacer cosas diferentes que demuestren que realmente estás arrepentido. En otras situaciones, restituir por el daño es necesario, no basta con el arrepentimiento y la confesión, es necesario devolver lo defraudado, compensar o restituir.
No basta nada más con que, oye, perdóname porque me prestaste un topper y lo perdí. La otra persona va a decir, sí te perdono, pero no basta nada más con eso, sí, pero ¿quién me devuelve el topper? O sea, entonces se dice, ¿sabes qué? Perdóname, me estás pidiendo el topper, ¿sabes qué? La verdad, lo olvidé, lo perdí, no fue mi intención. ¿Cuánto cuesta? Mira, solamente dámelo, o sea, es de topper, consíguelo, yo te espero, pero sí lo necesito, o sea, tienes que devolver lo que pediste prestado. El bien defraudado ha de ser devuelto con interés del 20%, pues dejó de aprovecharlos la persona, la dueña, el dueño, el tiempo que no los tuvo. Eso es muy importante, ¿sí? Bueno, yo te lo presté, no lo usé, tú usaste la grabadora, tú usaste el equipo y ahora ya me lo devuelves pues en mal estado, pero me lo estás devolviendo. ¿Sabes qué? Pues ayúdame, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Así no estaba. Hay ocasiones, hermanos, que necesitamos comprarle un equipo nuevo o comprarle algo parecido a lo que nos prestó y entregárselo. ¿Sabes qué? Y sí es importante cuando se pide perdón decirle a la persona, ¿cuánto te debo? ¿Qué puedo hacer para que tú estés bien? ¿Qué puedo hacer para remediar esta situación? Y esperar a que ella te diga, ¿sabes qué? A lo mejor te diga, no, pues ya olvídalo. Digo, no, es que yo quiero que estés bien. Yo quiero ser responsable de mis actos. Tú me lo prestaste de buena fe. Yo también quiero devolverte eso que me prestaste. Hay ocasiones en que a lo mejor sea dinero y si la otra persona dice, mira, qué bueno que me pides perdón, qué bueno, olvídalo, ya te libero de tu deuda, ya no me regreses el dinero. Pero ya hablamos con la persona, ya nos está diciendo, porque hermanos, ¿cuántas veces en ocasiones se debe dinero? Si adquirió un equipo, se compró algo, pero no se ha pagado totalmente y no se paga, o pedimos prestado a alguien pidió prestado y no se paga, entonces se causa ese daño. Aún en las instituciones educativas, alguien ingresó a su hija, a su hijo a la escuela y ¿qué pasó? Hay políticas en las instituciones y entonces se tiene que pagar. Hermano, miren, les voy a contar una historia rápidamente. Hace tiempo, pues 2 hermanos se convirtieron a Cristo, no eran hermanos en la carne, no eran hermanos físicos, sino eran hermanos en Cristo, ¿no? Y se convierten a Dios, pero uno de ellos pues se dedicaba a la carne, era carnicero, y este hermano dijo, dijo, ya sé, hoy voy a comprar carne y voy a ir con este hermano porque pues ya se convirtió a Cristo, al Evangelio, y pues voy a ir a verlo. Hermano, quiero 2 kilos de carne. Y ya el hermano, pues el carnicero pues, le despacha los 2 kilos de carne. Ya a la hora de dárselos, le pregunta el hermano que los pidió, hermano, ¿le debo algo? ¿Cuánto va a ser? Son 250, hermano. Hermano, ¿me va usted a cobrar? ¿Qué no somos hermanos? Sí, pero en la carne no, dice. En la carne no, tienes que pagar. Este es mi negocio, de aquí vivo. Entonces, si me estás comprando, pues págame. Entonces pensó el otro que porque ya era cristiano ya no tenía que pagarle. No, hermanos, aunque la persona sea cristiana y no tiene nada que ver con el amor de Dios, tiene que ver con ser responsables. Si no, hermano, compras, paga. Usas el servicio, pues paga. Y entonces es muy importante, porque luego hay personas que dicen, viajan, algunos hasta en autobús, y luego dan gracias a Dios. Hermano, dice, gracias a Dios porque viajé en autobús y el chofer no me cobró. Y la pregunta, o sea, pues se le pregunta, hermano, ¿y tú le dijiste
al chofer que cuánto era, o le extendiste tu mano al cobrador o al chofer para que te cobrara. No, hermano, dice, ¿eso es robar? Eso se llama robar, porque si tú le dijiste al chofer, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto va a ser? Y el chofer te dijo, no, 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 tú, para ti es gratis, no pasa nada. En otra ocasión, eso es diferente. Pero si te hiciste al dormido cuando pasó el cobrador y como que, ay Dios, que no me vea, y todavía dices, gracias a Dios que no me cobró, dices, es pecado, tienes que pagar. ¿Sí? Así que es muy importante. ¿Qué sucede? La pregunta que estábamos diciendo, en el caso de no vivir la persona que defraudó, ni tiene parientes, ¿qué se puede hacer? ¿Sabe qué? La Biblia dice algo muy importante, ha de darse al Señor como una ofrenda. Porque tú pensaste, lo bueno es que ya murió, lo bueno es que ya no vive. No, hermanos, acá nos enseña algo muy importante, ya no vive la persona, ya se cambió, ya la perdiste, ya la perdiste de vista. Investiga el precio y dalo al Señor. Dile, Señor, ya no vive esta persona, pero yo quiero pagar mis deudas, mis pendientes. Entonces, Señor, es para tu obra. Es muy importante. Entonces, hermanos, necesitamos hacer una revisión de lo que hay en casa para sacar todo lo que no es nuestro y devolverlo, pero también todo lo que hemos actuado, cómo nos hemos conocido, hacer un análisis de todo ello. La Biblia dice en Romanos capítulo 13, versículo 8, ya vamos a terminar, Romanos capítulo 13, versículo 8, nos dice lo siguiente: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con, más bien, es Romanos 13, estoy equivocado yo, Romanos 13, 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En este pasaje nos dice que no debemos de deber a nadie. ¿Sabe qué? Si ha robado tiempo de calidad a su familia, no tarde en restituir. Es muy importante. A veces los hijos se lastiman, la esposa se lastima porque usted no llega a la hora que dijo, porque terminan comiendo solos, porque terminan comiendo la esposa sola, porque se lastima, porque ya mejor ni lo esperamos, porque no llega. Si ha dejado de honrar a sus padres, no tarde en hacerlo. Dios dice en su palabra que a los hijos que honran a sus padres les va bien y son de larga vida en la tierra. Si ha lastimado a su cónyuge, sus palabras partieron su corazón, no solo pida perdón, sino debe mostrar una actitud de arrepentimiento al usar sus palabras para sanar el corazón o para bendecir. Esto es muy importante. A veces con nuestras palabras dañamos a nuestro cónyuge, pues con esas mismas palabras úselas para bendecir a su cónyuge, úselas para declarar que ella es una hija de Dios, que él es un hijo de Dios, que vale mucho, que Dios le dio la oportunidad de conocerla, para poder estar unidos todo el tiempo hasta que Dios lo permita, hasta que la muerte los separe. Es muy importante una actitud de arrepentimiento. Ahora, rápidamente, hermanos, esto también necesitamos hacer. ¿Qué sucede cuando algunos amigos se llevaban bien, convivían y de repente ya no lo hacen? Y vemos cómo antes se llevaban, cómo convivían y de repente ya no. Cuando ellos preguntan o cuando ellos hablan, resulta que lo que sucedió es que uno de ellos habló mal, dijo cosas que no eran verdad y entonces defraudó la confianza del amigo, de la amiga, y va y bueno, se reúnen y aclaran la situación. Vengo a pedirte perdón, sabes que pasó esto, y
Después de platicar, dice, ¿me quieres perdonar? ¿Puedes perdonarme? Dice, sí, sí te perdono. Y bueno, pues ya se van. Y resulta que después la otra persona dice, oye, pues yo ya le pedí perdón, pero veo que ya no es conmigo como antes, ya no me trata igual. ¿Y sabe por qué? Porque defraudó la confianza. Tiene que haber restitución. ¿Qué significa? Tiene que mostrar una actitud de arrepentimiento para que la amiga, el amigo se dé cuenta que realmente ha cambiado y vuelva otra vez a confiar en él o en ella. Porque no solamente es, bueno, ya te pedí perdón y actuamos como si nada pasó, borrón y cuenta nueva y san se acabó. No, debe de haber algo así como que, bueno, voy a tratar de no fallarte otra vez o que tú veas realmente que sí me sentí triste por lo que pasó. Ahora, la restitución tiene que ver también con la dignidad. La dignidad significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. Hermanos, la restitución también tiene que ver con las relaciones humanas. Todo individuo debe ser respetado, debe sentirse respetado por sí mismo y valorado, y lo mismo las demás personas deben de valorarlo y respetarlo a él, porque tiene dignidad. Y si se le trata mal, si no se le trata con respeto o con dignidad, si se le trata como, o sea, despectivamente, eso es pecado. Y se le debe de devolver la dignidad al tratarlo bien, al honrarlo. La Biblia nos menciona de que en una ocasión el Señor Jesús iba camino y necesitaba pasar por Samaria, iba para Galilea, y entonces los samaritanos no quisieron que entrara, que pasara por ahí, y le dice el apóstol Juan y Jacobo, Señor, ¿quieres que roguemos para que se envíe fuego del cielo y los consuma? Así como Elías oró para que descendiera fuego del cielo, y el Señor Jesús los reprendió y dijo, ¿qué están diciendo ustedes? No, ¿cómo vamos a matarlos, a destruirlos? ¿Y sabe qué pasó? Años después, la Iglesia Apostólica envió al apóstol Juan y a Jacobo a orar por los samaritanos para que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. Esta comunidad, estos samaritanos recibieron otra vez su dignidad. Hermanos, si hemos tratado mal a nuestros hijos, si hemos tratado mal a las personas que nos rodean, debemos de restituir. En otra área tiene que ver también con denigrar. Denigrar es hacer de menos a alguien, decir cosas negativas de otra persona, dirigirse con juicio despectivos o con insultos hacia la otra persona, tratando de hacerla menos, tratándole de que no sobresalga, tratando de hacer juicios erróneos o decirle es que no le gusta trabajar, es que no le gusta hacer esto bien, es que no hace nada. Es que tenemos que tener cuidado en no denigrar a las personas. Esto es muy importante. Se relaciona también con discriminar. Discriminar es dar un trato diferente a personas que merecen recibir el mismo trato que otras personas, solamente por su género o por sus cuestiones o motivos de raza, sexo, clase social, etcétera. Y la Biblia dice que no debemos hacer acepción de personas, que debemos de tratar a todos por igual, que debemos de amarlos. Entonces esto nos ayuda a restituir si hemos tratado mal a alguien. A veces simplemente porque es familiar, a veces no, va a ganar menos, esta es mujer, esta va a ganar menos. Oye, pero si hacen lo mismo, hacen las mismas funciones. No, es que merece menos y esta otra merece más. Pero ¿por qué? Si hacen lo mismo, toman decisiones igual, o sea, entonces ¿por qué vas a tratarlos así? Eso se llama discriminar. Hermanos, puestos de pie, vamos a orar.